partir de este momento y como todos los jueves a las 18 horas, Rescatando la Historia, por FM 88.7 Ciudadela. 60 minutos de investigaciones históricas y de atravesamientos en la psicología del individuo. Rescatando la Historia. Buenas tardes a la audiencia, vamos a estar dando inicio a Rescatando la Historia. Muy buenas tardes, Álvaro y audiencia, mi querida operadora, ¿cómo estás? Un saludo, sí, para nuestra operadora, para Esther Ferreira. Muchas gracias por el control de sonidos. Y bueno, empezamos este ciclo de rescatar la historia. Y la gente se estará preguntando cómo rescatamos la historia. Y la rescatamos de muchas maneras, ¿no? La rescatamos dándole la mano, yendo hacia ella y trayéndola al programa. Esa es la magia. Y saber qué emociones nos despertó esos hechos históricos. Nosotros estamos, antes de ser, como me gusta decir a mí, antes de ser seres hablantes, fuimos seres hablados, se nos habló. Y la historia nos habla. Todos tenemos una conformación a través de los hechos de la historia. Esa historicidad nos fue dando molde. Entonces, cuando vayamos viendo la historia, las investigaciones, Santiago, yo quiero decirle a la audiencia que es, además de escritor e historiador, es investigador. Entonces vamos a estar trayendo hechos de la historia internacional y nacional que no están en los libros. Seguramente no hagamos muchos amigos cuando estemos dando esos hechos de la historia, porque vamos a estar hablando de algunos tipos de colectivos, de grupos que escondieron en la historia algunas verdades que duelen. Bien, nosotros queremos indicar una situación que es muy importante. Hace muchos años existió un programa en el Uruguay que se llamaba Los Archivos de la Memoria. Lo tenía el periodista Gustavo Martínez, a quien yo conocí. Gustavo Martínez después falleció. Y a través de un gran amigo de Gustavo Martínez, Axel Popelka, yo recibí el trabajo de investigación de casi 10 años de este programa. Su madre indicó precisamente que entregaba ese archivo siempre y cuando nosotros, o quien fuera en ese caso, lo hiciera conocer. Y bueno, vamos a utilizar ese archivo que tiene las cosas, pero más insólitas de nuestra historia y del mundo, grabado en la voz de sus protagonistas. Y para empezar vamos a agradecer, porque ya desde el primer programa nos va a acompañar la Óptica Bertés. De nuestro amigo Leo. Leo, de Mercedes 1283, que para quienes vayan a la óptica y mencionen el programa van a tener un 20% de descuento en lentes monofocales y el regalo de un armazón en el caso de hacerse lentes multifocales. Exactamente. La Óptica Bertés está frente al SMI en la calle Mercedes entre Yaguarón y G. Gracias, Leo, por acompañarnos todos los jueves acá en la radio. Queremos mandar algunos saludos, porque se nos están llegando, sí. Álvaro. En primer lugar, le mandamos saludo a la licenciada Pilar Vendrell, que nos escucha desde Buenos Aires. Pilar Vendrell es una gran amiga, que la conocemos hace muchos años, psicóloga igual que vos, así que se puede entender contigo, Alvarito. Pero vos sos psicólogo y odontólogo, y es el problema. ¿Quién te entiende a vos? ¿Quién me entiende a mí? Exacto. Es que siempre digo yo, me cansé de hablar solo, porque la gente no podía hablarme, y ahora empecé a escuchar mientras la gente habla. Pilar es una ciudadana española que se radicó desde muy chica en Buenos Aires, con una experiencia de vida fascinante, estuvo muy cerca del presidente Frondizi, tiene muchas historias Frondizi, así que algún día la llamaremos a Buenos Aires
para que nos cuente esa experiencia de esos años 60 tumultuosos en la Argentina, como fue esa época de ese país. También Jorge Puentes, profesor de Historia, integrante de la Comisión de Nomenclatura, que integramos junto a la Comisión de Nomenclatura de la Intendencia de Montevideo, y nos está acompañando en el día de hoy. Y asimismo, no queremos dejar pasar que quienes nombren este programa van a obtener un 10% de descuento en los cursos del Ateneo de Montevideo. El Ateneo de Montevideo, como todos ustedes saben, fue fundado en 1886, está en la Plaza Cagancha, 1157, es un centro cultural magnífico, vale la pena conocer ese edificio, y hay una cantidad de cursos muy lindos, muy buenos, y que van a obtener, si nos nombran, un 10% de descuento. Se respira historia. ¡Caramba! Se respira historia dentro del Ateneo. Hablemos de sus socios fundadores: Carlos María de Pena, Daniel Muñoz, Duimio Soterra, Acevedo Díaz, Julio Herrera Lloves, Pablo de María, Tristán Narvaja. Bueno, debates interesantísimos. Los debates del racionalismo, de los positivistas, de las cruces en las iglesias, de las cruces en los hospitales. Rodó, que en aquel momento se oponía a que se sacaran los crucifijos de los hospitales. Y tiene un gran lío con don José Valle Ordóñez, y José Enrique Rodó termina en Italia exiliado por ese gran problema que tuvo. Bueno, todas esas cosas se respiran en el Ateneo de Montevideo, y ya saben, nombrando el programa, 10% de descuento. Bueno, vamos a dar una vía de comunicación directa, porque ahora después vamos a decir por qué. El programa, en los jueves, va a tener solamente por WhatsApp el 092-821-832. Repito, 092-821-832. Y hoy ya lo pueden empezar a inaugurar ese WhatsApp. ¿Cómo no? Porque va a haber una pregunta de historia en la cual los que acierten, después se va a hacer un sorteo entre los que estén correctos, y se van a dar 2 libros. El Tratador de Auschwitz, de Esther Morris, de editorial MC, y El siglo de los dictadores, de Oliver West. Así que hay 2 excelentes libros de historia para empezar a conocer un poquito más esas cosas que a veces las pasamos por alto. 2 libros muy buenos: El siglo de los dictadores, un libro español muy recomendable, porque nos dará facetas de todos los tipos de dictadores que hubieron lamentablemente en la faz de la tierra en todos los años, o por lo menos en los últimos años de entre el siglo XIX y el siglo XX. Y bueno, es interesante leer este libro. Es un libro que en el Uruguay creo que no está, no me animo a decir si está en el Uruguay este libro, pero bueno, lo vamos a rifar. Pero para eso vamos a hacer una pequeña preguntita. Tampoco es una cosa de andar yendo a la Biblioteca Nacional para poder contestar la pregunta. La pregunta es la siguiente: ¿cuál fue el primer monumento público de Montevideo? Y le damos 3 opciones. A, Monumento Artigas, en la Plaza Independencia; Monumento a la Paz, en la Plaza Cagancha, mal llamada Plaza Libertad. No es Plaza Libertad está en Maroñas, casi frente al hipódromo. Y la C, Monumento a Rivera, en la terminal de Tres Cruces. Quienes acierten se llevarán estos 2 libros, que les va a ser de muy buen agrado. Y la historia, que no es algo inocuo ni es baladí. La historia no es algo lineal. La historia, los puntos de la historia tienen conformaciones, tienen varios vectores que van conformando esa historia y que se replican hoy también. Por eso hay que ser un estudioso de la historia para tener los ojos abiertos y poder ver qué es lo que está pasando en los sucesos de actualidad que pueda tener alguna similitud. ¿Para qué? Para parar algo que no se quiera o para fomentar algo que sí se quiera. Había una frase en la pasada dictadura militar que decía: quien olvida su pasado está condenado a vivirlo. Y yo creo que esa frase evidentemente hoy tiene mucha vigencia. El pasado no debemos olvidarlo. Cuando los alumnos nos preguntan ¿por qué la historia? ¿Por qué tenemos que leer historia? Porque si no leemos historia y no comprendemos el pasado, nunca vamos a comprender el presente. Jamás lo vamos a comprender. Porque todos los hechos históricos en el mundo, en la vida, vienen concatenados. Algo es resonancia a lo otro. La Segunda Guerra Mundial es
continuación de la Primera, y así sucesivamente. La Segunda Guerra Mundial tiene la Guerra Fría. Y bueno, todas esas cosas, todo tiene un que ver en historia, y debemos analizarlo. Y a veces uno dice, qué aburrido, tenemos que leer. No es solamente leer, es solamente interpretar, hablar, conversar, y bueno, sí hay un componente de lectura que también sería importante, pero bueno, es tomar el gusto por aquellas cosas que marcaron, signaron nuestra civilización, signaron al Uruguay, signaron al Río de la Plata, signaron a América del Sur. Entonces, no son temas menores para analizar. Cuando hablamos del nomenclátor de la ciudad de Montevideo, a veces me preguntan, qué aburrido la comisión de nomenclatura. Yo, no, para nada, yo me divierto mucho. En primer lugar, aprendo. Sí. Con María Emilia Pérez Santarcieri, que es la presidenta, aprendo. Que la vamos a tener acá en el programa en algún momento, como a Gerardo Caetano, como a Jorge Chagas. Vamos a traer una serie de historiadores y escritores. En primer lugar, aprendo. Y en segundo lugar, es la memoria colectiva de la ciudad. Es lo que nos indica quién fue fulano, quién fue mengano. ¿Por qué vivimos en tal barrio? ¿Qué significa tal barrio? ¿Significa tal nombre? ¿Cuáles son los límites? ¿Qué caracteriza un barrio? No es lo mismo la zona del Cerro que la zona de Carrasco. Estoy hablando en forma sociológica, no estoy hablando en forma económica, obviamente. Hablo en forma muy respetuosa. Digo, pero las realidades son distintas. Los nombres de calles. ¿Por qué el Cerro tiene todo nombre de países? Porque fue el centro cosmopolita de la ciudad. Exacto. Estaban los frigoríficos. Entonces vamos a tener en las calles Holanda, Inglaterra, Charcas, Patagonia, Turquía, Grecia. Bueno, porque hacía a la memoria de los inmigrantes que llegaban a Montevideo. ¿Dónde está el monumento al inmigrante? Y está en la zona del Cerro, que se llama Plaza del Inmigrante. Y la mala absorción de los barrios últimamente, Sí, claro. Como por ejemplo la Mondiola, mal llamado Positos Nuevo. No es Positos Nuevo, ¿verdad? Que Está mal llamado. es un barrio, la Mondiola, con una historia impresionante. Claro que sí. Y ¿Te acordás la historia de la Mondiola? Sí. Contala. La historia de la Mondiola era que, bueno, entre otros inmigrantes eran inmigrantes italianos. Entonces Exacto. para ellos no era Bondiola, era la Mondiola. Exacto. Pero además estaban las lavanderas del arroyo de los Positos, con ropa de la alta sociedad, de la parte de lo que sería Ciudad Vieja, que iban en carros a llevarlas allí para lavar. Inmigrantes judíos, la familia de Rosenkopf. Sí, claro. Sí. Músicos famosos. Había un que todavía se conserva la plaqueta, ahora es una casa, que era el taller de los inútiles, porque eran dos socios que en realidad no arreglaban nada, todo lo que No era llevaban por nosotros, ¿no? lo rompían, no. Menos mal. Y después se alquiló y de ahí salieron los Fatorusos con los Shakers, Rada, Totem, Mandrake Wolf. Mira. Que hoy está tocando en Porto Alegre, vecino mío. Vecino tuyo, Alberto la Mondiola. Mandrake. Mirá vos. Por eso hay historias en todos los lugares. Ahí está. Piedras Blancas. Cuando uno va Tu por barrio. José Belloni y pasa por la biblioteca de Piedras Blancas, era el portón de entrada de la casa de José Valle Ordóñez, Sí. que está 3 cuadras más adentro. Sí. Está ahora es museo de la Quinta de Valle, ahora es ¿no? museo de la Quinta de Valle. Sí. Ahora es museo de la Quinta de Valle. Y ustedes saben también que los cuadros de fútbol tienen sus nombres, merecen también una respuesta histórica. Les voy a decir, por ejemplo, Rentistas. Rentistas, que nació en General Flores Industria, era porque estos muchachos jugaban al fútbol todo el día. Y la gente decía, esta gente vive de rentas, que no trabaja. Es verdad. Entonces le quedó Rentista. Creo que hay un cuadro argentino, creo que es Rosario, que es la lepra. Bueno, creo que eran enfermeros de un leprosario. Sí, enfermero y un leprosario. Bueno, entonces digo, eso también hace la memoria. Bueno, muchos hinchas de Peñarol no deben saber dónde estaba la primer cancha, que aún se conserva, Sí, yo el sé, centro por de eso la hincha de cancha Peñarol. y un ángulo de uno de los arcos, ¿no? No me ofendas, yo sé. No, yo también, pero digo, todo el mundo piensa en otros lugares y no se imagina que en pleno Positos. Bueno, en ese lugar que decís vos está marcado el arco, si no me equivoco, del primer gol del 30, Sí, del claro. Mundial de 1930, Sí. en la calle Charrúa creo que es, ¿no? Se llama... ¿Dónde está Fátima? Sí, ahí va, pero no, le cambiaron el nombre. ¿Silvestre Blanco? Creo que sí, no sé. Ustedes lo de nomenclator le cambiaron los nombres. Bueno, Ahora pues ya sí. tengo que volver otra vez a poder estar. Y que no se asusten los oyentes de que tampoco Rescatando la Historia va a ser un programa de historia dura.
en principio gracias a Santiago, que es investigador y tiene muchos datos interesantes. Pero acá vamos a tratar temas de la política, de personas y personajes, de curiosidades, de fútbol, ¿cómo no? De murga, porque también ahí hay mucha historia. Y el carnaval es parte de nuestra historia. ¿Pero cómo? Las llamadas son parte de nuestra historia. Sí. Digo, más allá del género musical, le agrada a uno, le agrada de menos, o el género artístico, bueno, es parte de la historia del Uruguay. Sí. Nos guste o no nos guste. Lugares que a veces son olvidados, como ahora hablábamos del Ateneo, que la gente pasa y a veces ni siquiera repara que está ahí. La gente piensa que es un museo. Piensa que es un museo. ¿Tá? La gente pasa de repente enfrente al golf y no repara en la historia que tiene Parvadomus. Parvadomus, la República de Parvadomus. La República de Parvadomus. Es el único lugar del Uruguay que es una república independiente. Sí, es una república, expliquémoslo bien. Sí. Una república hecha un poco en broma. En broma. En broma, pero sí, tiene su historia. Pero con conceptos muy en serio. Sí, y claro. con valores altos. Con presidente de la República, ministros. Sí. Nunca fui a una ceremonia para Parvadomus, entré a ese local hermoso ahí en la zona de Punta Carretas, pero nunca fui a una ceremonia. Infidencia, a mí me invitaron a una y como tenía sed, tomé agua antes de que empezara la autorización de que todos tomaran, y el señor presidente llamó a lo que era el ministro del Interior y me mandaron a una cárcel que tiene durante 15 minutos mientras todos empezaban a comer. Yo estaba en una en una habitación con rejas, con un custodia en la puerta, por haber sido un extranjero que no respetó las leyes y las reglas de la República de Parvadomus. Yo sabía que era medio respetuoso en el fondo. Amigos, les pasamos nuevamente nuestro WhatsApp 092-821-832. Recuerden la pregunta y también, bueno, sugerencias, saludos, más que bienvenido. La pregunta es la siguiente: ¿cuál fue el primer monumento público de Montevideo? Monumento Artigas en la Plaza Independencia, Monumento de la Paz en la Plaza Cagancha o Monumento a Rivera en Tres Cruces. Quienes sean el ganador de esta pregunta, quien acierte, se llevan los 2 libros que estamos rifando en la tarde de hoy. Y hablando de comunicación, informarles que también, si lo que les gusta usar Facebook, si buscan Rescatando la Historia, vamos a tener la página allí, que ya está, de Facebook, en la cual, a medida que los programas se vayan sucediendo, también se van a ir colgando, pero van a ver también información, alguna cosa interesante de la historia que se puede ir viendo. Pueden comunicarse por el privado de Facebook, que en la semana vamos a estarlo mirando. Acá directamente vamos a estar mirando los WhatsApp de la línea esta telefónica que pasó Santiago. Dice tu colega de Buenos Aires que te manda saludos. Gracias. Entre colegas ustedes se entienden. Ahora, Pilar, sería bueno que un día vos, que sos más psicoanalista que él, me digas cómo hay un odontólogo y un psicólogo a la misma vez, porque yo sigo sin entender. Es una historia larga. Son dos pasiones de las cuales la de la psicología me atrapó. Es algo fascinante. Y tiene que ver con la historia. No lo dudo. A veces los chicos y las chicas cuando entran a la facultad de psicología, que tienen que pasar por la parte dura de la historia de la psicología, y los ves que ellos ya quieren empezar con datos de la psicología y no con historia, pero si no sabemos quiénes fueron los que crearon la cuestión, no sabemos las bases. Y es como edificar algo, si no tiene un cimiento, no se puede levantar paredes. Y es tan importante ir a las fuentes de quiénes pensaron eso y cómo después se fue modificando, porque ahí nos permite a nosotros ir ayornando, respetando esas ideas con nuevas formas, nuevas herramientas acorde a nuestro tiempo, ¿no? Claro. Acorde a nuestro tiempo. Sí. Evidentemente, todos los tiempos fueron distintos. Y yo creo que eso vos lo analizás muy bien cuando se puede hablar de la sociedad de la década del 30 o cuando hablamos de la sociedad de la década del 90. Uh-huh. Era otro Uruguay, otra sociedad, evidentemente muy distinta, ¿sí? Con otros pensamientos, con otros valores filosóficos y políticos, donde evidentemente se marca una diferencia importantísima. Con otra economía. Sin duda. Hablamos siempre de las guerras, pero Uruguay hizo punta en vender determinados productos, como por ejemplo el corned beef, que es algo histórico, es un producto netamente uruguayo. ¿Y por qué va cayendo todas esas industrias? Porque después empezaron a aparecer otros tipos de intereses que hacen que se dejara de mirar esos productos que eran los buques insignia del Uruguay
y ahí el Uruguay a partir del 50 empieza a caer. Tuvimos las curtiembres, las hilanderías, el aparado de calzado, una cantidad de industria que fueron desechándose porque fue cambiando la forma de pensar, la forma de ser. Aquel Uruguay que yo siempre digo del Incalcuer y la Moña, claro, donde todos compartíamos los mismos bancos de la escuela, al Uruguay de la importación, donde quien podía tenía un producto determinado y quien no. Antes todos teníamos el mismo champión, el mismo zapatito. La escuela pública en eso igualaba. Igualaba. Yo en esa escuela pública, la República de Venezuela, que fui yo, compartíamos las distintas etnias. Afros, judíos, árabes, turcos, italianos y gallegos. Y yo nunca vi una diferencia. Hoy dicen que existen estas cosas. Yo nunca vi una diferencia en la escuela pública. Yo tengo 61 años. Quizás los más jóvenes pueden ser que la vean. Yo en esa escuela pública nunca vi una diferencia. Seguimos la amistad hasta el día de hoy. Aquella escuela de los cuadernos con la imagen de Varela. Y de Tabaré. Varela, que hasta hoy hay gente que se piensa que era una persona de mucha edad y murió siendo un niño. Murió muy joven Varela. Igual que el Bio Fernández. O sea, a veces hay que pensar en esos prohombres y esas promujeres. También hubieron muchísimas mujeres. Claro que sí. Perdón que a mí me salta la parte de que yo soy un estudioso de lo que es el quehacer de los aportes de Luisa Luisi fueron fundamentales. Sí. Blanca Brun. Existieron excelentísimas mujeres que aportaron a su historia, a las letras, a la medicina. Hombres y mujeres muy jóvenes. Sí, claro, a la ciencia. ¿Cómo no? Ese fue el orgullo un poco de este Uruguay, ¿no? Sí. De que tuvimos las primeras prácticamente legisladoras en el continente, las primeras embajadoras mujeres, las primeras médicas. ¿El primer sufragio de la mujer? El primer sufragio de la mujer, que fue en el año 20 y pico, fue, sí, ¿no? Sí. Ayer o anteayer hizo fecha. Hizo fecha. De cuando se dividió, se votó en el plebiscito de Cerro Chato, para ver Cerro Chato a qué departamento pertenecía. Y la señora que votó la primera, que está en la foto, tenía 90 y pico de años. Sí. Qué linda esa poder recordar. Poder recordar también qué nos sucedía cuando pasaban esas cosas. Justo este fin de semana pasado, hablando de que empezábamos este programa en FM Ciudadela, cosas como, por ejemplo, cuando derribaron las Torres Gemelas. Porque salió ese comentario, pero después el comentario fue, yo justo ese día estaba haciendo tal cosa, claro, o me agarró haciendo tal otra. Porque lo que hace la historia es despertarnos el recuerdo y la emoción de nuestras propias vivencias, de nuestra propia historia. Es cierto. Por ejemplo, una pregunta que me hacían ya de mayor, con 20 y pico de años, ¿dónde estaba yo cuando el hombre aterrizó en la luna? Yo estaba enfermo. Estaba en cama, con gripe, mirando el aterrizaje. Yo estaría en quinto, cuarto de escuela, mirando el aterrizaje por televisión. La televisión Westinghouse, blanca y negra, muy grande, y yo estaba pegado al televisor. Generalmente en familia. Yo me acuerdo que yo estaba en la casa del abuelo, que era el que tenía la televisión, estaban los tíos, mis primos, estábamos todos ahí. Claro. Porque en la televisión nucleaba en aquel momento. Por supuesto. A la hora de los dibujos estábamos todos los pequeños, a la hora de las comedias estaban todas las tías, las abuelas, a la hora de los informativos estaban los abuelos, los tíos. Habían como franjas donde se compartían familia determinado tipo de cosas. ¿Cómo no? Claro. El teléfono. No había todos teléfonos por casa. No. Hoy todos tenemos un celular. Pero en la cuadra quizás había 2 teléfonos. Sí. Y esos 2 teléfonos eran los que hacían o le podían salvar la vida a un vecino. La familia no tenía teléfono. No había bornes. Era borne, clásico. Para conseguir un borne pasaban 10 años. No hay borne. Era famoso y que no hubiera borne. No hay borne. Se habrá pasado eso en Montevideo, sí, ¿no? O no sé, en el interior supongo que también. Bueno, en el interior tenían las operadoras. Yo recuerdo una ex compañera de estudio de la primera carrera de la odontología que vivía, no vamos a decir dónde, que el teléfono era el número 8 y cuando llamaba la operadora preguntaba por mi compañera y ella me decía, no, mirá, no está, dice, pero capaz que la que sabe es la tía que era la maestra, el padre era el veterinario, el tío era el comisario, entonces ella, si no había uno, te pasaba con otro para que ellos te dijeran a ver dónde estaba ella o cómo podías dejarle un recado. Era a través de la operadora y era un número solo, era el número 8 de esa localidad.
Fíjense que Uruguay, ¿no? ¿Qué Uruguay? ¿Qué Y hoy épocas? levantamos un celular y estamos hablando, como me ha pasado a mí, hablar con gente en el extranjero. Claro. Sí. En aquella época no se podía tan así. No, Digo, era bastante difícil, si no era por una operadora. si no era por una operadora. Y además la llamada a una operadora era carísima. Si tenemos que hablar a Buenos Aires, a Brasil o a no sé dónde, O a lo que sea. el costo de la llamada mediante la operadora, que demoraba muchísimo, era muy caro. Y hoy hay una inmediatez en esa comunicación que viene utilizado. A veces la gente me dice, el problema ahora son las redes, la computadora. Yo digo, no, esos son un instrumento. Es como el cuchillo. Yo lo puedo usar para compartir el pan con quienes amo, o puedo usar para matar a alguien. Sí, claro. O sea, el que le da a esa herramienta el uso soy yo. Entonces digo, hoy por ejemplo, en el caso de investigaciones históricas, si vamos a entrar en el famoso Wikipedia, que de repente hay cosas que están bien y hay cosas que son realmente disparates. Pero sí uno puede conectarse con gente que se dedica a la investigación del área que sea y empezar a intercambiar trabajos. Lo que ahora, a mí no me gusta decirle los papers, a mí me gusta decir papeles, intercambiar papeles. Lo que yo hago de producción científica lo comparto con otros que están más o menos dentro de del mismo rango de lo que yo estoy estudiando. Y entras a compartir y acelerás muchísimo, que antes casi era muy loco, antes tenías que viajar. Sí, claro que sí. Sí. Un agradecimiento, Álvaro, no estamos olvidando, a Daniel Fernández Corcho. Sí. Que lo vamos a tener en algún momento. ¿Cómo acá. no? Daniel Fernández Corcho también está en esta radio, tiene un muy buen programa, y bueno, él fue el puente para que llegáramos acá, y yo como siempre digo una frase: un mal agradecido es un mal nacido, sí. y yo mal agradecido no soy. Gracias a El duende de Mundos Invisibles. Exacto. Qué magia que tiene esa librería. Yo no la conozco, ¿vos sabés? Ya hasta la puerta Ahora me deja de hablar, Daniel. Hasta la puerta te invita a entrar. Está en la calle Rivera. ¿Rodó? ¿Rivera? No. ¿Rivera no es? Creo que no. Que me perdone Daniel, pero le pregunto, pero... Rivera, ahí va, sí, si Rivera. no es por la operadora, quedamos pegados. Rivera. No, porque yo me tomo el ómnibus y voy mirando. Yo soy de los que no usa el celular en el ómnibus, voy mirando por las ventanas, viendo qué pasa en la vida. Y siempre que paso miro porque la invita la puerta. Además tiene adentro, para uno estar mirando los libros, una mini cafetería que uno puede tomarse un café sentado mientras lee algún libro, a ver si se entusiasma. Debo una visita ahí sin dudas, más con la amistad que nos une con Daniel. Es de hacer presentaciones de libros muy interesantes. Sí. Un hombre de la cultura. ¿Cómo que no? Es algo que no se puede perder en este país. No. Y que parece una mala palabra, y no es. Cultura. Que cultura no es saber mucho, es querer saber más, pero no para ser mejor, sino para uno ser mejor. Yo siempre digo, cada vez que aprendo algo me fascino de cuánto ignoro, no de cuánto he aprendido. Sí, claro. Pero además tenemos que tener la grandeza y la humildad para aprender. Sí. Todos los días estamos aprendiendo. Sí. Todos los días somos eternos aprendices. Todos los días. La vida nos demuestra que no las sabemos todas y las tenemos todas con nosotros. Y cuando nos creemos que las tenemos todas con nosotros, ahí la vida te pega el esquinazo. Y ojo, cuando la vida te pega el esquinazo, es la frenada del carro. Por creértela, y del carro te podés caer. Sí. Bueno. Óptica Vertes Mercedes 1283, a un pasito de la radio. A un pasito de la radio y frente al Servicio Médico Integral, al SMI. Ahí preguntan por Leo, un gran amigo, y van a obtener los descuentos correspondientes. Y es el 20% de descuento en lentes de monofocales y el armazón gratis en los multifocales. O sea, no es poca cosa. No es poca cosa en este mundo de pospandemia tener una ayuda. Recuerden también 10% de descuento nombrando el programa en los cursos del Ateneo de Montevideo en la Plaza Cagancha, en el kilómetro 0. Recuerden que si nos nombran también en todos los cursos que hay, Historia del Arte, yo tengo el curso de Nazismo en el Río de la Plata, en fin, todos los cursos que hay en el Ateneo van a tener el 10% de descuento nombrándonos y van a entrar a un mundo mágico de la cultura de otro tiempo. Y algo que trae la memoria casi que en automático, que es la memoria olfativa, cuando entren al Ateneo después de maravillarse, recorriendo con los ojos todo, tomen asiento
y dejen sentir ese aroma a la madera, a los años. Pasa la historia a través de nuestro olfato. Y a ver qué nos despierta. Siempre hay determinadas cosas que nos despiertan recuerdos. Como cuando vamos caminando y sentimos ese olor a vainilla horneada, que nos acordamos de alguna abuela que nos esperaba con las galletitas recién hechas. Digo, vayan al Ateneo y hagan ese juego de alimentar esas emociones a través del olfato. Cierren los ojos para solamente disfrutar de eso. Es como la Biblioteca Nacional. ¿Cómo no? La Biblioteca Nacional, algo que está casi que olvidado, solo van investigadores. Lo que pasa que claro, el mundo de los libros ha cambiado también. Sí. Porque hoy los jóvenes consultan en internet. Entonces la investigación se hace por internet. Ojo que también puede ser un error. No todo está en Wikipedia, no todo está en Google, y muchas cosas no son certeras. Entonces, yo consejo que doy siempre es: se acude a una biblioteca, se acude al Palacio Legislativo, a la biblioteca del Palacio, o si son temas políticos, se acude a las actas del servicio de actas del Parlamento, porque evidentemente a veces la biblioteca del Palacio Legislativo es hermosa. Es hermosa y está abierta al público. Pedir los libros encuadernados de aquellas actas oratorias de aquellos era realmente una esgrima que tenían con la dialéctica. Con los legisladores de esa época, ¿no? De épocas atrás, ¿no? Sí, Más que nada del 73 para atrás, ¿no? De ahí vamos a tener también alguna sorpresa, como cosas inéditas. Bueno, sí. Nunca puestas a la luz. Con quien hablo mucho de esa época es con Amílcar Vasconcellos. El hijo del senador Vasconcellos. Aquel hombre de Febrero Amargo, aquel hombre de febrero del 73, aquel hombre que anunció que se nos venía la dictadura, que se nos venía la noche. El hijo, somos muy amigos con él y lo vamos a traer o lo vamos a entrevistar porque bien vale la pena. También me llamó y me mandó un mensaje el capitán de navío Artigas Zorrilla, hijo del contraalmirante Zorrilla, ese héroe titán de febrero de 1973 que dijo: de acá no nos movemos y defendemos la democracia. Lamentablemente no duró mucho, pero bueno, el hecho lo realizó, se la jugó, la Armada se la jugó en ese momento. También ese episodio lo vamos a tener acá, vamos a tener los protagonistas de esos episodios. Y en lo posible, sin perder la magia de la radio, después en nuestro Facebook, Rescatando la Historia, seguramente estemos colgando alguna foto, cuando estemos hablando, por ejemplo, del famoso balcón del almirante Lebel. Ah, claro, en la calle de la Gaceta. En la Gaceta y 26 pondremos ahí la foto. Recordemos un poco al almirante Lebel, que la gente quizás no lo ubique bien. El almirante Lebel fue en ese momento era capitán de navío. Esa misma noche del golpe de Estado, o la misma tarde, se dirigió a su casa, fue a su balcón, en Pocitos, en la Gaceta, en la calle La Gaceta. Perdón, te corto. Sí, no, claro. Pocitos. La Mondiola. Buah, no me cambie el barrio de vuelta. Mi vida es una tragedia. Pero en fin, digo, la Mondiola. Puso una bandera uruguaya, un cartel abajo de la dictadura, puso una pistola 9 milímetros y esperó al ejército. Y ahí hubo una confrontación muy seria entre el ejército y la Armada, y la Armada lo pudo llevar nuevamente al puerto Montevideo, donde quedó detenido. Hace una semana yo estaba invitado, pero no pude ir. Se le designó un espacio verde en la ciudad de Nueva Helvecia, donde él nació. Yo pensé que había nacido en Rivera, miren qué error. Y bueno, hace una semana que el almirante Lebel tiene una plaza en Nueva Helvecia, más que merecido homenaje al contraalmirante Oscar Lebel. Le pasamos los números telefónicos de nuevo, nuestro WhatsApp 092-821-832. Recuerden la pregunta: ¿cuál fue el primer monumento público en la ciudad de Montevideo? A. Monumento Artigas en Plaza Independencia. B. Monumento a la Paz en la Plaza Cagancha. O C. Monumento a Rivera en Tres Cruces. Y eso de los paseos, me hiciste acordar de eso del almirante Lebel y su balcón, que casi siempre paso por ahí. A mí me gusta mirar y recordar los lugares. Las viejas caminatas de la profesora María Emilia Pérez Santarciero. Por Ciudad Vieja. Qué disfrutables que eran. ¿Cómo no? Era otro Montevideo que te mostraba otra ciudad vieja, repleta de historias con nombres. La ciudad vieja sigue teniendo unos encantos, sin dudas. Uno cuando atraviesa la Plaza Matriz, la Catedral, el Cabildo,
atraviesa la historia de Montevideo, atraviesa la historia del Uruguay. No es lo mismo haber nacido en una ciudad amurallada que en una ciudad abierta. Eso marcó también la historia. Sí. No olvidemos que Montevideo estaba amurallado. Era una ciudad con portones, por algo la puerta de la ciudadela. Era una ciudad amurallada, era una ciudad fuerte, era una ciudad que estaba dispuesta a la guerra. De hecho, bueno, los invadieron varias veces, ¿no? Sí. Los ingleses entraron en 1807, entonces la gente, a veces, digo, uno no quiere... Vamos a tener datos interesantísimos que mucha gente no sabe de quién entra, que entraron desfilando y con música, y la brecha, cómo piden, que eran en realidad era un ejército de la infantería Escocia, que le piden al que estaba a cargo de la flota inglesa que solamente hiciera los tiros en determinado punto, que solamente falleció en ese momento un solo soldado que estaba haciendo el rondín. No había gente, ahí habían corrido, ya estaba pautado que ahí abrían una brecha y que iban a entrar. Bueno, y ahí tenemos la calle Brecha. La calle Brecha. Que mucha gente, a veces, no me gusta reírme de la gente que a veces, porque la villa no le ha dado la oportunidad de poder leer o poder estudiar, estamos recibiendo llamadas al aire. Le estoy pidiendo por favor que nos manden WhatsApp. No podemos atender al aire, estimados. Por favor, envíennos el WhatsApp correspondiente al 092-821-832 y realmente pasaremos con mucho gusto vuestros mensajes y el sorteo de los libros. Nos encantaría poder tener micrófono abierto si este fuera un programa, esos bus que tiene 4 horas de programa, pero claro, no una hora... No lo tenemos. Quizás con el tiempo podamos lograr más espacio. Volvemos al tema que hablaban las invasiones inglesas. Los ingleses ingresan por dos lados. Desembarcan en la playa del Buceo y siguen. Se enfrentan en la batalla del Cardal, que hoy venía a ser Fernández Crespo, 18 de julio. En la universidad cae Maciel. Pueden ver el monumento a Maciel, que está tras la Universidad de la República, donde cayó Maciel, el que fundó el Hospital Maciel. Y en la iglesia del Cordón, a mano derecha, ustedes van a observar que hay una cruz. Esa cruz era el crucero de los Fernández. Ese crucero estaba en el Cardal, por eso la batalla de Cardal, porque Montevideo estaba rodeado de cardales en ese momento. Ahí se produjeron las batallas más importantes entre entre los uruguayos y los ingleses. Y evidentemente ingresan los ingleses, ¿no? Y bueno, ahí se funda, tenemos el primer diario en el Uruguay. Sí. La Estrella del Sur. La Estrella del Sur. Entonces, cuando vean la iglesia del Cordón y vean ese crucero, recuerden que esa cruz es nada más y nada menos quien marcaba el camino hacia Montevideo y fue testigo de la batalla entre ingleses y uruguayos. Otros tiempos para poder transitar ese Montevideo amurallado. Es increíble pensar que el almacén de los 2B, que está también en la Mondiola, que fue la primer posta de carretas de descanso para relevo para poder llegar a Ciudad Vieja. Es impensable que hoy uno diga, estoy ahí en 26 de marzo y nada, y para llegar a la Ciudad Vieja tenía que haber un lugar de descanso para que la gente cenara, durmiera, hiciera un relevo a su caballo para poder llegar a Ciudad Vieja. ¿Qué Uruguay, no? Claro, que Uruguay, que Montevideo. Y se hacían muchísimas cosas se hacían. Sí, claro, por supuesto. Ahora en breve vamos a tener el solar de Artigas, ahí en la Ciudad Vieja, que va a ser museo. En breve va a ser inaugurado el solar de Artigas. Había un bar ahí en lo que es la Ciudad Vieja, muy cerca del puerto, no recuerdo ahora la dirección, creo que una de ellas Pérez Castellano. Y bueno, aparentemente la Facultad de Humanidades se excavó y algo se encontró en esa ubicación, y a la brevedad tendremos el museo en el solar de Artigas. Eso ya está conversado, ya me lo confirmaron. Y bueno, será otro punto para visitar en Montevideo. Para fotografiar, subir a nuestra página de Rescatando la Historia y para charlarlo acá. ¿Cómo no? Exactamente. Volvemos a repetir el WhatsApp 092-821-832 y repetimos la pregunta nuevamente. ¿Cuál fue el primer monumento público de Montevideo? Monumento a Artigas,
en la Plaza Independencia, Monumento a la Paz en la Plaza Cagancha, Monumento a Rivera en Tres Cruces. Quienes ganen se van a llevar 2 hermosos libros, El tatuador de Auschwitz y El siglo de los dictadores. 2 lecturas muy recomendadas a nivel histórico. Algo muy entretenido además, ¿no? Sí, claro. Leer historia es, saliendo de que todo el mundo piensa en la historia o las matemáticas, lo que hacíamos en el liceo. No. Leer historia es fascinante. Porque además nos llevan a caminos insospechados. Porque de repente leemos del nombre de alguien y empezamos a buscar quién era esa persona, qué hizo, qué no hizo, quiénes eran sus referentes. Y seguimos de repente por ramificaciones analizando y estudiando. Y quién te diga que de acá no te salgan algunos investigadores también, ¿no, Santiago? Que pongas tú la semilla de la investigación en la historia. Bueno, esa es la idea, ¿no? Ojalá podamos parir otra generación de investigadores. Que no es distinto al métier de la psicología. No, claro. Nosotros analizamos la historia de la persona que nos consulta, pero a su vez no, es ese entre dos de esa persona es un entre muchos. Porque esa persona viene con atravesamientos de otras personas y terminás haciendo una especie de red histórica de ese individuo o de esa mujer. La historia está en nuestras vidas. Es muy cierto, esa frase es interesantísima. Nos preguntan qué materiales tenemos en el archivo. Bueno, el archivo debe constar de casi 300 CD. Me puedo adelantar algunas cosas, por ejemplo, el reportaje a Pereira Revolver, el expresidente de UTE, secuestrado por el MLN Tupamaros en el año 1970, 71, por ahí no creo que me falle la memoria, donde él hace desde la cárcel del pueblo, que está ubicada acá en el Cordón, en la calle Juan Polié y Canelones, creo que es, Juan Polié Canelones, donde él hace un reconocimiento a su secuestro, habla de sus captores, bueno, eso lo tenemos en la voz del propio Pereira Revolver, secuestrado por el MLN. Después también tenemos la voz de Dan Mitrione, también asesinado por el MLN, donde lo hace en inglés, pero también es una nota que el MLN le permite realizar a Dan Mitrione. Bueno, todas esas cosas. Hay radioteatro también. Tenemos fragmentos de radioteatro, de esas cosas que yo no conocí, lamentablemente. Tenemos un archivo inédito, descubierto de cinta, del último reportaje hecho minutos antes de que Wilson Ferreira Aldunate lo llevaran al aeropuerto de Jawel, en Punta del Este, y saliera en una avioneta fuera del Uruguay, que se lo hizo un maestro del periodismo, don Jaime Edelman, que lo que hizo fue, colorado él, fue hacerle el último reportaje a Wilson, que vivían a menos de media cuadra, que aparte tenían amistad. Algo fue jugado, porque además esa cinta fue ocultada por el tema de que era un material muy pesado. Claro, uno para el que podía destruirlo, otro por el riesgo de vida, ¿no? Para la época, sin duda, ¿no? Qué momentos aparte, ¿no? Grabar con aparatos de cinta. No es como ahora que uno va con un teléfono y ni se nota. Ni se nota. Había que andar con una valija. Sí, claro. Había que estar jugado para salir a la calle en ese momento con una valija, sabiendo que era un grabador de cinta, ¿no? En un momento donde era el panóptico. Estábamos observados. Todos estábamos bajo una lupa. Estábamos bajo sospecha. Tal cual. Esos momentos, bueno, tenemos material sobre eso. Tenemos discursos de Wilson Ferreira Aldunate, tenemos discursos de Vasconcellos, tenemos discursos de Rodríguez Camuso. Bueno, tenemos discursos de todos los partidos políticos en ese momento, en un momento de hondo contenido social, casi de resquebrajamiento, diría yo, no me sale la palabra, ¿no? De ese Uruguay que no queremos volver a vivir. No queremos volver a vivir ese Uruguay. Por eso cuando hablamos de memoria, de rescatar la memoria, no es solamente hablar solamente de memoria de derechos humanos, es hablar de memoria, porque hay una canción que dice, todo está grabado en la memoria. Todo está grabado en la memoria. Y eso, más allá de la interpretación que cada uno le dé a esa canción, que somos libres de interpretar lo que queremos, y todo está grabado en la memoria.
Y por eso estamos acá, porque queremos rescatar esa memoria. Y con tolerancia. Sin Y duda. con igualdad y con fraternidad. Sin duda, y con o sea, ¿qué es respeto, lo que se debe con hacer? respeto. No queremos volver a momentos donde no teníamos libertad, donde no había tolerancia, donde no había fraternidad. Y volvemos otra vez al tema de la historia. Santiago, tú tenés tu historia, Esther tiene su historia, yo tengo mi historia, y lo bueno es juntarnos los tres y compartir las historias, claro, en lo que coincidimos, y en lo que no, escuchar a ver por qué nosotros en ese momento tuvimos una percepción que no es la misma que la del otro. Es el dibujito famoso de dos discutiendo, que uno dice 9 y el otro dice 6, y es según donde está el operador, el que mira. Entonces lo mismo pasa en la vida, ¿eh? Entonces el juego de la historia que queremos proponer es ese: abrir la memoria, abrir las emociones, pero abrir también el corazón a poder escuchar al otro. ¿Cómo no? Ahora, metés a Esther, que es una niña al lado de nosotros, ¿no? Sí. No creo que la vivencia de Esther sea la misma que nosotros. Es más, no me cabe la menor duda. Cuando hables de Patoruzú y de Dante Quinterno, el creador, y de la filosofía que hay detrás de toda la serie de Patoruzú, vamos a tener que ir a una de las viejas librerías de Tristán Narvaja para traerle a Esther para que vea lo que eran los Patoruzú de nuestra infancia. Claro, sí, hay una diferencia de edad. Y la diferencia también generacional se ve mucho, ¿no? Sí, digamos, sí. Ojo, uno aprende mucho también de las nuevas generaciones. Sí, tenemos que aprender. La tecnología yo la aprendí de las nuevas generaciones. El poder tener un texto que de repente antes andabas con un libro y ahora tenés en PDF en el celular y decís, bueno, pero pará, por más que yo vaya a la óptica a ver test y me deje un lujo para ver, ya el celular no lo veo igual. Yo ya preciso un plasma de 70 de celular. Somos dos. Entonces me pasaron también un programa que te lee el documento. Quiere decir que te pones auricular y te lo va leyendo. O sea, cosas que eran impensables en las épocas de hacer libro y libro, que no había fotocopiadora en nuestra época. No íbamos a la Biblioteca Nacional a sacar apuntes, pasamos 4 o 5 horas sacando apuntes. Y así nos quedaba en la mano también, ¿no? Era un apostolado en aquel momento. Y así nos quedaba en la mano para poder estudiar, ¿eh? No fue fácil. No fue fácil. No fue fácil. Pero cuántas amigas y amigos hicimos en esa época. Bueno, yo creo que la Biblioteca Nacional nucleaba una cantidad de gente también, ¿no? Sí. Entre los chistes que se hacían, las bromas que se hacían, nos encontrábamos con la gente del Elvio Fernández. Los campeonatos de ajedrez de la puerta de la biblioteca, que todavía se siguen haciendo cada tanto. Creo que ahora volvieron otra vez de vuelta, se habían cortado por pandemia. ¿Llegaste a jugar al ajedrez ahí? Sí, claro. No, yo no. Mira. Que era el lugar más potable para los que éramos no muy buenos jugando al ajedrez, no, porque después estaba la casona del Prado, que ahí ya iban gente de alto vuelo. Claro, claro. Hay lugares que también son históricos. Biblioteca Nacional que abría los sábados. Sí, que abría los sábados. Se cerraba a las 22 horas. Los días de semana a las 22 horas, porque se trata las 22 horas adentro de la Biblioteca Nacional. Otro lugar de muy buen nivel de ajedrecistas era el taller del pintor, de Clever Lara. Que además de la gente que iba a hacer toda la parte de plástica, pintura y todo eso, había gente que iba a jugar al ajedrez y jugaba muy bien. Nunca jugué ahí, solo observé. No me animaba ni a tocar el tablero ahí. Nos vuelve a escribir Pilar de Buenos Aires, que se había perdido y no encontraba el número de la radio. Bueno, volvemos a saludarla nuevamente a Pilar Vendrell, que está en la República Argentina. Ya habíamos dicho que es una psicóloga que vivió etapas muy importantes de su vida junto al expresidente Frondizi y que en algún momento la tendremos en estos micrófonos. Y ya que estamos mandando saludos, quiero mandarle un saludo a un grupo de estudiosos de Cábala, de filosofía y de historia, que se autodefinen como los místicos de los jueves, que se juntan a tomar un café y a departir sobre filosofía, historia y Cábala en el Aleph, que es el atelier de un artista plástico de Algacé. Algacé, ¿cómo no? Y se juntan y de forma hiperfraterna, con ideas diferentes, con miradas diferentes, pero con un norte: el aprender del otro, el dejarse sorprender por el dato que va a traer el otro. Y siempre van tirando nuevos temas. Yo me invitaron una vez con temas de Cábala, que es un tema que me fascina. Cábala y psicología, que me fascina. Qué interesante, ¿eh? Y bueno, manejan historia, manejan filosofía. Bueno, un día podemos hacer una entrevista de eso, ¿no? Sí, por supuesto. Van a estar hiper dispuestos. Confieso mi ignorancia ante ese tema, realmente. Hiperdispuestos. Y realmente
es como yo digo, a medida que conozco más, me fascino de cuánto ignoro en la vida. Bueno, esa es la idea de la vida. Es el motor que tengo día a día. Que llevarme algo nuevo, todos los días algo nuevo. ¿Para qué? ¿Para ser mejor persona? Pero para creerme yo, para mi ego no. Para ser mejor en mi casa, mejor con mis chiquilines, mejor con mis padres, mejor con mi hermano, mejor con mis afectos, mejor con mis amigos. Es esa argamasa del conocimiento que te hace ir rectificando o ratificando. Ver qué sí está bien y qué podés cambiar. Sí, es muy cierto. Yo recordaba también, ahora que me decías de los campeonatos de ajedrez, me acuerdo que había determinados boliches en Montevideo, bares en Montevideo, donde se nucleaban estudiantes de todos lados. El Sorocabana. El Sorocabana. Al lado casi pegado al Ateneo de Montevideo. Era un relevo generacional. Yo conocí el Sorocabana de la mano de mi abuelo. Y terminé yo después de mi padre. Yendo yo al Sorocabana, con amigos de mi abuelo, con amigos de mi padre, y después con hijos de docentes míos. Era como un relevo, porque ahora está claro, ya no es el viejo Sorocabana que estaba en el lugar que estaba, ahora está por allá, por la Ciudad Vieja. ¿Abrió ahora otra vez? Abrió... no sabía. Por 25 y algo, no sé, yo a veces los nombres de las calles, yo soy como el caballo de alquiler, sé las rutas, no reparo a veces las calles, mal que hago porque ustedes se matan con el nomenclator poniéndole nombre para que aprendamos de por qué calle vamos y qué significa, y yo, voy por automático. Me preguntan si el número, fíjate vos el número, yo estoy dando, a ver. 092-821-832. Ese es el celular que tengo, me acaban de mandar un mensaje diciendo que no están entrando, no sé. Volvemos a repetirlo, 092-821-832, para hacerse, si se adivinan la pregunta, acreedores de estos 2 libros que estamos donando en la tarde de hoy. Sí, que se jueguen a los libros, porque además estos libros nos los dan a nosotros, no son nuestros, o sea, nosotros ya lo estamos mirando con cariño, ¿no? No, claro. Yo no entro en la pregunta porque primero no puedo, segundo no la sé. Yo te la soplo después entonces. Tengo unos amigos que me mandaron un mensaje por privado que dice, viene lindo, nunca me imaginé, dice, me parece que tu co-conductor es el importante ahí, dice, che, pasaron la pregunta. Digo, mira qué amigos que tengo yo. Y son amigos nuestros, ¿qué pensaba? Pasame la pregunta. ¿Y qué pensaba? ¿Qué esperan los amigos nuestros? ¿Que vayan a agarrar un libro? Pero no, van a hacer la ley del mínimo esfuerzo. ¿Para qué son amigos? A ellos los tenemos que agarrar todo en el Ateneo y trancarlos y darles unas clases. Tenemos otro amigo también que nos estuvo grabando la música de este programa, que después la emitiremos, que es un gran jockey, que es Oscar de Bulesca. Un gran saludo fraterno, Osquitar, con quien nos conocemos de los 4 o 5 años. Mira que estamos viejos, Oscar. Y bueno, él fue el que es un gran jockey y nos seleccionó la música para el día de hoy, que iremos adaptando como podamos ese tipo de música. Perdón, estamos viejos, pero la vida nos sorprende. Tiro una infidencia. A fin de año cumplo 60 años. Mi maestra jardinera vive. Y el marido también. Y está perfecto los dos, ¿eh? Yo no tengo ni idea si la maestra jardinera... Están perfectos. No sé cómo haces vos para que viva tu maestra jardinera. La verdad que te envidio, porque me gustaría verla otra vez. Pero claro, no sé si vive. No el colegio, porque seguramente lo cierren si yo quiero entrar. Pero la maestra es jardinera. En las viejas épocas de la jardinera, que no había ni plasticina, ni títere, ni canciones, te enseñaban las letras y las primeras 2 operaciones fundamentales. Ya a los 5 años se sumaba y restaba. Exacto. Sí, leía. Sí. La separata sepia del diario El Día leía, que mi abuelo me la hacía leer. ¿Cómo no? Bueno, Pilar nos vuelve a recordar que era un ícono el Sorocabana para los argentinos también acá en Montevideo. Aunque ellos nos matan a boliches. Sí. El Tortoni. Bueno, el Tortoni de 1800. Es más, tengo una taza de café del Tortoni. ¿La pagaste? Comprada, sí. Lo peor que un paciente... tranquilo. No, lo peor que estaba que te habías afanado. en una consulta y
Yo le dije al consultante, che, un café, un té. Me dice, no, mira, me voy a tomar un café. ¿Cómo? ¿Me ¿Atendías en el bar? No, me vine con mi taza del Tortoni y me dice, discúlpeme, dice, ¿usted se robó la taza? Le digo, no, fui a la Argentina, las comprás. Usted se robó la taza. Vos imagínate, viene una consulta psicológica y se piensa que el psicólogo anda robando tazas por ahí. ¿Por qué dirán eso de vos, no? ¿Por qué dirán eso? La gente es mala y comenta. La gente es mala. Pero ellos tienen otros bares. Sí, Los Angelitos. El de Los Angelitos. Rivadavia y Rincón. Ahora abrí la confitería El Molino, que está frente al Congreso. Las Violetas, también creo que es por la calle Rincón. El café en sí. Si hay algo que yo cuando siento, por ejemplo, a veces en el Palacio del Café, cuando pasás, cierro los ojos y tenés ese aroma a Buenos Aires, porque ellos tienen ese café fuerte que toman en la mañana, que se dan ese gusto de sentarse antes de ir a trabajar, salen más temprano para hojear el diario y sentarse a tomar un cafecito afuera de un café o de un barcito. Es un hermoso lugar. Sí, claro. Es un hermosísimo lugar. ¿Y no? con qué historia? Quienes vayan a Buenos Aires, no con cabeza de compra, porque ahora está todo el mundo enloquecido con eso, que vayan al cementerio de La Recoleta, que hay una visita hermosísima. Es la historia misma de Buenos Aires adentro de La Recoleta. Bueno, los cementerios de Buenos Aires, como Chacarita, que es donde está... Y Chacarita también. Donde está Gardel, donde está la Madre María, está el Panteón de Argentores. Estaba el cuadro original de la fiebre amarilla que se rescató para Uruguay de vuelta. Claro, sí, estaba ahí. Es lo que se llama una necrópolis realmente, una ciudad de muertos. Necrópolis significa esto, ciudad de muertos. ¿Estamos en hora? Ya estamos en hora, pero se nos voló. Se nos voló. Nosotros que veníamos con eso de decir, che, y no traemos un invitado, a alguien que nos haga la tercera para que no se nos haga de repente largo, y se nos voló una hora. Vamos a tener que pedir un programa ómnibus de 4 horas. Sí, si conseguimos más regalos. Agradecerles todos los mensajes, agradecer la escucha, y que por el Facebook, que es bien fácil, es Rescatando la Historia, pueden hacernos en el privado del Facebook de cosas de historia que quieran, porque el archivo que tenés, Santiago, es infinito. Y siempre hay de dónde ver cosas nuevas. Sí, nos pueden solicitar también algún tema que quieran tocar. Tienen el número, el 092-821-832, para estar también mandándonos WhatsApp, que nosotros en la semana también los vamos a estar viendo. ¿Cómo no? Amigos, nos reencontramos el próximo jueves. Gracias, Esther, por acompañarnos. Agradecerle a Esther Ferreira. Gracias, audiencia. Hasta el jueves, Rescatando la Historia. Y cerramos por hoy Rescatando la Historia, haciendo un paréntesis hasta el próximo jueves a las 18 horas, en donde vendrán nuevas investigaciones y nuevas vivencias de nuestro pasado que aún resuenan en el presente, rescatando la historia.